¿Cuál es la ambición de tu vida? ¿Qué es lo que esperas de la vida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿En qué está enfocada tu vida? Bueno, es evidente que todos tenemos alguna aspiración, algún deseo, alguna meta, algún propósito. Todos. Bueno, puede darse el caso. Puede darse el caso de que en un momento determinado haya personas que se le nuble el futuro de tal manera que no vean ningún propósito ni ningún sentido a la vida. En esta semana, el conocido banquero Miguel Plesa se quitaba la vida, como sabéis. Una noticia muy mediática, con 70 años. Bueno, no sabemos, ¿no?, lo que pasaba por su cabeza, pero posiblemente un futuro incierto, posiblemente cárcel, posiblemente circunstancias complicadas, decidió quitarse la vida. Su futuro está claro que lo veía totalmente oscuro, pero no solo personas mayores. Chester Bennington, cantante de Linkin Park, con 41 años, esta semana también decidía quitarse la vida. No conozco ni los motivos ni las razones, y tampoco ahora es el caso, pero es curioso, ¿verdad? Personas que ya pierden toda ambición, todo deseo, pierden el deseo mismo de vivir. Pero incluso personas más jóvenes, una bloguera conocida, Melania Capitán, bloguera relacionada con la caza y cazadora, 27 años, también esta misma semana se quitaba la vida, se suicidaba. Está claro que la vida, todos, para poder seguir viviendo, necesitamos una ambición, un deseo, un propósito. Necesitamos tener un sentido a la vida. Bueno, lo más popular en el entorno que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, sociedad que de forma acertada se llama la sociedad del bienestar, pues seguramente hoy en día la ambición más común en la vida, o las más comunes, podemos decir, y mirar a nuestro alrededor, ¿no?, y pensar qué busca la gente, a qué aspira la gente, qué es lo que desea. Bueno, pues probablemente lo más normal será poder disfrutar de la vida, vivir tranquilo, acomodado, tener un futuro más o menos asegurado, económicamente no pasar demasiados problemas. En definitiva, lo que busca la sociedad y en general las personas es el bienestar. Por eso precisamente se llama la cultura y la sociedad en la que vivimos del bienestar. Bueno, es probable que hace 5 o 6 años fuese un poco más bienestar que ahora, pero sigue siendo la cultura y la sociedad del bienestar. No podemos decir lo mismo, ¿verdad?, en otros países, en otras regiones o incluso en otras épocas. ¿Cuál es mi ambición? ¿Cuál es tu ambición en la vida? ¿Qué aspiras? ¿Poder vivir más o menos tranquilo, acomodado, sin problemas económicos, estar bien de salud? Bueno, esto supongo que es una aspiración legítima, ¿no? Cuando los que tenemos hijos, bueno, amigos o familiares, ¿qué deseamos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que pedimos para nuestros hijos? Normalmente, pues que estudien una buena carrera, que encuentren un buen trabajo, que no pasen demasiadas estrecheces económicas. Deseamos que puedan vivir una vida cómoda, tranquila, que vivan bien, que vivan sin muchos problemas. Bueno, pues podéis decirme, bueno, Abel, ¿y qué problema tiene esto? ¿Acaso no es legítimo? ¿Está mal desear esto? Por supuesto que no. Claro que es legítimo. Pero tenemos que pensar que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que buscar algo más. Y lo digo porque a veces se nos pega la filosofía de este mundo, de esta sociedad. Debemos aspirar a algo más. Podemos buscar en las Escrituras dónde pone, podemos mirar a fondo en todas las Escrituras dónde podemos encontrar que nuestra aspiración o nuestro máximo deseo sea buscar nuestro bienestar. ¿Dónde están las Escrituras? Yo no lo he encontrado. Si lo encontráis, me lo decís. Bueno, sí, podríamos buscar algún texto, ¿verdad?, en Eclesiastés, y seguramente encontremos algún texto en este sentido.
es importante hacernos un análisis, un autoanálisis. Y para saber un poco cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros deseos, creo que es importante que hagamos un análisis de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que oramos? O mejor dicho, ¿cómo oramos? En lo que pedimos a Dios, ¿qué es lo que pedimos a Dios normalmente? En nuestras oraciones se encuentra la radiografía de lo que nosotros deseamos o aspiramos a ser o vivir. Se encuentran nuestras metas en nuestras oraciones, se encuentran nuestros deseos más ocultos. Obviamente no en nuestras oraciones públicas, sino en nuestras oraciones privadas. ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? Señor, líbranos de enfermedades, de accidentes, de problemas económicos. Ayúdame en este trabajo en el día de hoy. Ayúdame en este problema familiar, con este compañero de trabajo, con este problema de salud. Normalmente oramos a Dios para que nos ayude y que nos libre de problemas. ¿Acaso es ilegítimo esto? Por supuesto que no. El Señor Jesús en la oración modelo decía claramente, y Él oraba, líbranos del mal, es legítimo. De alguna forma es pedir por el bienestar, es legítimo. Pero no podemos omitir algo importante. En la oración que hace Jesús allí, esa oración modelo, que como sabéis se ha repetido y se repite mucho, no empieza pidiendo líbranos del mal. ¿Cómo empieza? Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esto debe ser la prioridad en el Hijo de Dios, en el creyente. No es líbrame del mal, sino la primera prioridad es santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo cierto es que Jesús mismo, en el momento más difícil de su vida, pidió a su Padre que le librara de ese trance tan difícil que tenía que pasar, la cruz del Calvario. Pase, si es posible, de mí esta copa. ¿Recordáis, verdad? Allí en el Monte de los Olivos. Pero dio prioridad precisamente a la voluntad de Dios, pero hágase tu voluntad. Bueno, a lo largo de la historia podemos encontrar muchos ejemplos como personas han supeditado su comodidad, su bienestar a la voluntad de Dios. Bueno, hay una historia que muchas veces hemos mencionado y muy conocida, ¿verdad? Pero que vuelvo a mencionar, y es la historia de Elizabeth Elliot, aquella mujer que perdió a su marido que iba de misionera, valga la redundancia, en la selva ecuatoriana, y sabéis, en el primer encuentro con los Aucas, lo matan. ¿Qué fue lo que hizo? Que esta mujer mantuviera su pasión evangelística y mantuviera su deseo y su pasión misionera con este pueblo también de los Aucas. Esta mujer no le afectó esto, para que siguiera pensando en la obra de Dios y para que siguiera pensando en lo que Dios quería para este pueblo. Está claro que es una mujer que nos da ejemplo y sabía perfectamente cuáles eran las prioridades en su vida. Tal vez, hermanos, y esto es un toque de atención que me doy a mí mismo esta mañana, necesitamos reenfocar nuestra vida. Y tal vez lo que nos va a ayudar a entender mejor cuál es nuestro enfoque o desenfoque en nuestra vida es pensar precisamente en el sufrimiento. En esta mañana vamos a pensar en el sufrimiento, porque cuando tenemos mal puestas las prioridades en nuestra vida, normalmente esto nos lleva a no entender el sufrimiento y el dolor. Hemos hecho la principal meta de nuestras vidas vivir sin sufrimiento, sin problemas. Posiblemente esta sea una de nuestras principales aspiraciones en la vida. Precisamente por esto, es porque cuando llega la prueba y cuando llega el sufrimiento en nuestras vidas, no lo entendemos. Si nuestro deseo en la vida fuese parecernos más a Cristo, crecer, seguramente todo cambiaría, o algunas cosas, o varias cosas cambiarían.
en nuestras vidas. Seguramente nuestras oraciones por nuestros hijos también cambiarían. Las oraciones por nuestros familiares y conocidos posiblemente también cambiarían en algún sentido. Lo cierto es que Dios utiliza las pruebas y las dificultades en nuestra vida para moldearnos a su imagen. Y esto es un medio que tiene Dios muy valioso para moldear nuestro carácter. Bueno, hay quien dice, ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y tus problemas se solucionarán. La vida será mucho más llana, más feliz. Bueno, más feliz seguramente más feliz. Pero ya no tendrás tantos problemas. Y muchas personas vienen al Señor Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo, no solo tienen menos problemas, sino que se le acumulan los problemas. Problemas familiares, porque su familia no entiende que haya venido a Cristo. Problemas a lo mejor en el trabajo. Bueno, hay cantidad de situaciones que personas por venir a Cristo, su vida se les complica. El venir a Cristo no necesariamente implica que se van a acabar los problemas. A veces vienen más problemas. Lo que va a ocurrir es que viniendo a Cristo vas a tener paz en tu vida, vas a tener esperanza en tu vida, vas a tener un horizonte a tu vida. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Posiblemente el sufrimiento también vaya a aumentar en tu vida, porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Es un hecho, una profecía y es una realidad. Y aquel que quiere ser hijo de Dios, aquel que quiere cumplir con los preceptos que Dios nos manda en este mundo va a tener aflicción. También dice, esta última parte, que no lo digo ahora, ¿no? ¿Verdad? Confiad, pero confiad, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis, que no os sorprenda esto, porque es lo habitual en aquel que es hijo de Dios, el pasar por sufrimiento, el pasar por pruebas. Es algo normal en la vida de aquel que quiere seguir a Jesús. Fijaros en 2 Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9, el apóstol Pablo relata una experiencia de sufrimiento y la ve como una necesidad precisamente para confiar más en Dios, como algo necesario para confiar más en Dios. Fijaros en este texto, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Es decir, algo serio, ¿verdad? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fijaros ahora, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una experiencia de sufrimiento para aferrarse, para sujetarse más fuertemente al Señor. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias. Es indudable que las circunstancias que vivimos, sobre todo cuando son circunstancias de sufrimiento, nos cincelan, ¿verdad? Marcan nuestra vida, moldean nuestra vida. Y la palabra de Dios mismo nos enseña, nos muestra y nos dice que nuestra fe tiene que ser purificada por el fuego. Igual que los metales preciosos, ¿verdad? Que se pasan por el calor, por el fuego, para sacar todas las impurezas, ¿verdad? En 1 Pedro 1, 6 y 7 vemos este texto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Fijaros que las pruebas, los problemas, nos ayudan a crecer espiritualmente. Y aquí habla de una necesidad. Si es necesario,
si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y obviamente las pruebas son duras porque traen aflicción, tendréis que ser afligidos. Y aparte, además, habla de diversas pruebas de diversa índole. Las pruebas, los problemas, las aflicciones nos ayudan a crecer espiritualmente, nos ayudan a perfeccionar nuestro carácter, nuestra forma de ser, para parecernos más a Cristo. Ahora bien, es importante que tengamos una actitud correcta, obviamente, hacia ellas. Otro texto más. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, fijaros, después lo vamos a volver a tocar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fijaros que el objetivo final de las pruebas y de toda la situación en la vida es para esto, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, para que lleguéis a tener el carácter como el de Cristo. Hay un texto que yo he mencionado muchas veces y que siempre me ha llamado la atención y tengo que mencionarlo otra vez más, y es el texto que nos recuerda y que nos dice que Jesús mismo tuvo que ser perfeccionado a través del sufrimiento. El Señor mismo tuvo que ser perfeccionado. No porque fuese imperfecto, pero sí porque tuvo que ser preparado a través del sufrimiento para poder ser nuestro Salvador. Fijaros lo que dice Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9, que tenemos aquí también en pantalla. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, y fijaros, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. Si él necesitó ser perfeccionado, cincelado, afinado, para ser un perfecto Salvador, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros en la vida necesitamos pasar por el sufrimiento muchas veces para ser perfeccionados, para que nuestro carácter pueda perfeccionarse? Obviamente necesitamos saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y las cosas que nos suceden no son frutos del azar. Y vamos a leer el texto, uno de los textos favoritos de muchas personas, muchos creyentes. Porque es un texto que allí donde estemos siempre podemos utilizarlo, ¿verdad? Sea el problema que tengamos. Un texto que todos casi, creo yo, sabemos de memoria. Estamos hablando de Romanos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos, habla de una certeza, que los que aman a Dios, dice los que son llamados, obviamente esto se refiere a los creyentes. Esto no es para todos, esto es solo para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo. Todas las cosas, es decir, que no hay nada que quede fuera del plan de Dios. Esto nos debe tranquilizar. Esto nos debe consolar también. Nada hay que ocurra en nuestra vida que esté fuera del plan de Dios. Y hablamos de cosas de sufrimiento también. Y hablamos de enfermedades, y hablamos de problemas. Nada hay que quede fuera del plan de Dios. Todas las cosas ayudan a bien, es decir, cosas que sean buenas o sean malas, Dios las va a encauzar para bien. Y dice también conforme a su propósito, que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el objetivo. Este es el objetivo, que podamos crecer para poder parecernos algún día a Cristo. Por tanto, hermanos, sabiendo esto, y terminamos con 4 cosas para saber cómo hemos de afrontar las pruebas. Podemos tomar la decisión de amargarnos, de quejarnos, que tal vez sea la actitud más habitual o más común que solemos hacer, ¿no? Quejarnos ante las situaciones incómodas
que el Señor nos pone delante. O podemos tomar otras actitudes. Vamos a ver 4 actitudes que nos dice la palabra que hemos de tomar para enfrentar las pruebas, para crecer, para reenfocar nuestra vida, para no pensar solo en nuestro bienestar, sino pensar en nuestro crecimiento espiritual también, para pensar también en los demás, para pensar en el Evangelio también. Necesitamos enfrentar las pruebas con 4 actitudes. En primer lugar, mirar más allá, mirar por encima de la prueba. Y el ejemplo perfecto, que yo he usado también en varias ocasiones, y como no, hoy lo voy a usar nuevamente, es el Señor Jesucristo. Hebreos 12 nos habla de ese sufrimiento y nos habla de lo que hizo Él para poder superar esa prueba. Hebreos 12:2 dice que nosotros hemos de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fijaros bien, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, vio más allá de la cruz, vio después lo que había después de la cruz, después de la prueba, estar con el Padre. Y no solo eso, el fruto de la cruz, que somos nosotros mismos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo de saber que estaba obedeciendo al Padre, que estaba poniendo su vida en rescate de muchos. El gozo de saber las consecuencias de lo que traería el morir en la cruz. Nosotros tenemos que mirar más allá de la prueba y mirar lo que hay después de la prueba y saber que tenemos una esperanza preciosa. En primer lugar, por lo tanto, mirar más allá. En segundo lugar, agradecer. Y esto es difícil, ¿verdad? Agradecer. ¿Cómo podemos agradecer en medio de la prueba? La palabra de Dios nos dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No quiere decir dar gracias por todo, o no quiere decir dar gracias por las pruebas, sino quiere decir dar gracias en la prueba. Bueno, también en un momento determinado podemos decir, Señor, gracias por esta prueba, porque por esta prueba yo he aprendido esta lección. Por esta prueba yo he cambiado esto en mi vida, gracias a esta prueba. Pero aquí la idea es dar gracias en todo, en toda situación, aprender a ser agradecidos. La gratitud es muy importante y nos ayuda a superar las pruebas en nuestra vida. Mirar más allá, agradecer, regocijarse. Si nos cuesta agradecer, ¿cuánto más nos va a costar esto? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Dice Filipenses 4:4, este texto no lo puse ahí, pero el texto que leímos antes de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, el gozo máximo, el gozo extremo, el gozo cual no hay otro. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero, ¿qué me estás contando? Santiago, ¿qué me estás contando? Bueno, vamos a leer todo, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es una locura, ¿verdad? ¿Cómo es posible estar gozoso en medio de la prueba? ¿Cómo es posible esto? Bueno, tenemos que verlo a la luz también, no solo de este texto, que nos habla de que la prueba tiene como fin nuestra perfección, nuestro perfeccionamiento. En una ocasión decía David Gooden en una predicación que los pasteles, para que se puedan hacer, hay que meterlos al fuego, al horno. Pasa igual con los creyentes, ¿no? Hay que muchas veces meterlos en la prueba para que puedan crecer. Pues algo pasa parecido con nosotros, ¿no? Pero hemos de verlo a la luz también de Romanos 8:28, ¿verdad? A los que a Dios aman todas las cosas, les ayudan a bien. Solo podemos regocijarnos desde esta perspectiva, si no sería totalmente absurdo. Mirar más allá de la prueba, agradecer, regocijarse y, como no arrojar la toalla, es decir, perseverar. Y leemos un último texto esta mañana, que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versos 35 al 39. Allí el escritor a los hebreos está escribiendo a personas que están arrojando la toalla, es decir, que se están marchando de la iglesia, que se están volviendo al judaísmo, que dudan,
que están pasando por pruebas difíciles. Y allí el escritor les dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en cuarto lugar, preservar. Perseverar, mejor, quiero decir, no preservar. Preservar también, preservar la fe, sino perseverar. Continuar, avanzar. ¿Pensando en qué? Pensando en la preciosa esperanza que tenemos. Creo, hermanos, que necesitamos, y yo hablo por mí mismo, reenfocar también nuestras vidas. Dejar tal vez de pensar tanto en nuestro bienestar y empezar a pensar más en el reino que viene, en el reino de Dios, y la preciosa esperanza que tenemos. ¿Dónde está enfocada nuestra vida? ¿Dónde está enfocada tu vida? ¿Dónde está enfocada mi vida? Piensa, hermano, hermana, ¿qué oras cuando estás a solas con el Señor? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿Por qué estás orando? Ahí, en esas oraciones descubres realmente quién eres. La oración colectiva también es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque nos ayuda a conocernos. Porque cuando oramos no hablamos de trivialidades, hablamos de cosas importantes. Entonces, hermanos, cuando oramos de forma colectiva, yo escucho orar a un hermano y digo, a aquel hermano le preocupa aquello, porque está orando por eso. Por eso también es importante la oración colectiva. Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Para qué oras? ¿Cuál es tu meta? Ante una circunstancia difícil, ¿cuál es tu actitud con respecto a ella? ¿Amargarte, quejarte o una actitud de gratitud y gozo en el Señor, sabiendo lo que Él tiene preparado para nosotros? Que el Señor nos ayude a reenfocar nuestra vida y a gozarnos también en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las nubes oscuras que a veces atraviesan también nuestra vida. Vamos a orar y terminamos. Y también no se comentó, pero deseamos que los jóvenes pasen un buen mini retiro allí. Estos 2 días, salen hoy por la tarde y están hasta el martes allí. Entonces los jóvenes, pasadlo bien y que el Señor os bendiga allí, y aprovechad también para crecer también el Señor en este mini retiro que tenéis. Pues vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Recordad que el martes entonces no tenemos la reunión, pero sí nos veremos entonces el próximo domingo. Que el Señor os bendiga en esta semana. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y aún viéndola de forma vaga y muy por encima, podemos entender que nuestras vidas, Señor, están pensadas, están ideadas para vivir enfocadas en ti. Y te pido, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti y tener una visión y unas prioridades adecuadas en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por todas las circunstancias que vienen a nuestra vida. Y sabemos que hay muchas que no son de nuestro gusto. Hay muchas que incluso son dolorosas. Y hay cosas en nuestra vida y situaciones que pasamos por las cuales tampoco las entendemos, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos que aún a pesar de todo, tú tienes todo bajo control. Y aun pensando que nuestros cabellos están contados, aun pensando que no cae uno al suelo sin que tú lo tengas en cuenta, tenemos que pensar que toda nuestra vida está bajo tu control. Gracias te damos, Señor, porque esto nos da paz, nos da tranquilidad. Te pido que nos ayudes a saber aferrarnos a ti, a saber aferrarnos a esta circunstancia, a esta realidad, de saber que todas las cosas van a ayudar para bien. Pero, Señor, sabemos que nosotros hemos de poner nuestra confianza en ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, sea cual sea la prueba que tengamos que pasar, no arrojar la toalla, no mirar atrás, sino mirar adelante, sabiendo que tenemos una esperanza preciosa. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por esta reunión y por poder estar en esta mañana como iglesia juntos, adorándote y alabándote. Te pedimos, Señor, que nos dirijas ahora, nos guíes y nos despidas con tu bendición. Hasta la próxima vez que nos vayamos a ver. Bendice a los jóvenes allí en este mini retiro que tienen y cuídalos también. Gracias por todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.